En este ejercicio tenemos un rectángulo de 12 unidades de largo, 9 unidades de ancho. E es un punto en el lado AB. Hay una paralela a ABC que va a pasar por E, que interseca al segmento AC. O sea que si tú trazas la recta o en el segmento que une el vértice A con C, bueno, ahí va a pasar la paralela y va a tocar a dicho segmento en un punto F, mientras que la paralela a DC también pasa por F e interseca a AD en G. Nos piden probar que el segmento AG mide 3/4 del segmento AE. Y también debemos obtener el perímetro del rectángulo AFG en función de AE. Bueno, como la mayoría de estos problemas se escuchan complicados porque no te están dando la figura, pero pues si lo vamos leyendo despacio vas a ver que la figura es fácil de construir. Bien, vamos a la figura. Tenemos un rectángulo ABCD. Debe tener 12 unidades de largo, debe tener 9 unidades de ancho. E es un punto en AB, por eso lo puse aquí. Y tenemos una paralela ABC. ¿Sí? Una paralela ABC. O sea, EF, el que dibujé aquí que es EF, es paralelo a BC. Y GF es paralelo a DC. Ahora, ya que tenemos la figura hecha, mírala bien. Y dime a qué te recuerda. Pues aquí hay dos triángulos, pero más que eso, de momento es bueno que veas que tenemos dos rectas transversales y dos paralelas. Y nos piden encontrar, ¿sí? Como si por si fuera poco esa pista, nos piden encontrar uno de esos segmentos en función del otro. Pues hay que ocupar el teorema de Tales. Fíjate, por teorema de Tales, AB, sí, la razón AB entre AE es igual a BC entre EF. Recuerda que esto lo puedes leer como que AB es a AE, así como BC es a EF, o que AB es a BC como AE es a EF. Todo queda que eso claro si estás viendo la figura. Pero AB mide 12 porque la de largo, el rectángulo tiene 12 unidades de largo, entonces pues, mide 12. Y BC 9. Por lo anterior tenemos que 12 entre lo que mide AE es igual a 9 entre lo que mide EF. Tú despejas de ahí EF. ¿Por qué despejamos EF? Porque EF es igual a AG y nos están pidiendo AG. Entonces en lugar de encontrar AG puedes encontrar a EF. Y EF resulta ser 9/12 de AE. Pero es lo mismo que 3/4 de lo que mide AE. Y ya es lo que queríamos probar, porque EF, como te mencioné, mide lo mismo que el segmento AG, son segmentos congruentes. En consecuencia, pues ya acabas de probar que el segmento AG mide 3/4 de lo que mide el segmento AE. Y de aquí ya es muy sencillo obtener la longitud, o bueno, mejor el perímetro del rectángulo AEFG, porque es la suma de sus lados. En consecuencia, el perímetro del rectángulo AEFG es 3/2 de AE más 2 veces AE.
que te da 7,5 de AE. ¿Por qué? Bueno, porque tiene dos lados, o sea, el rectángulo tiene dos lados que miden 3/4 de AE y dos lados que miden AE. De esto puedes concluir algo muy interesante, que es que puedes dibujar subrectángulos dentro del rectángulo ABCD que compartan un segmento de la misma diagonal AC y saber fácilmente su perímetro, siempre y cuando sepas cuánto mide AE. Es un ejercicio muy interesante y te recomiendo revisarlo bien. Cualquier duda, recuerda que puedes comentarla.